próxima oradora es médica de la UBA, hizo un posgrado en psicología clínica en la UCA y en psicooncología en la AMA, y es presidenta de la Fundación Paliar. Con ustedes, un fuerte aplauso para Laura Aresca. Una fría mañana de mayo, diciendo que quería cumplir con un objetivo. Soy médica, psicoterapeuta, y trabajo asistiendo pacientes que tienen enfermedades graves que ponen en riesgo la vida. Y lo que este hombre, que estaba muy enfermo como consecuencia del mal funcionamiento de varios órganos, quería, era completar su biografía. Completar la biografía tiene que ver con terminar asuntos pendientes, soltar culpas, perdonar y sentirse perdonado, amar y sentirse amado. Transcurrieron los meses, en un momento presionado por sus médicos, inició la diálisis y cada día que iba a la diálisis se cuestionaba si esto es lo que él quería para él, si esto de alguna manera contribuía a su calidad de vida. Yo cada vez que lo volví a ver le decía, Alfredo, esta es tu decisión, podés llegar hasta donde vos quieras llegar. En diciembre, en la que sería su última internación, se sintió muchas veces maltratado, ignorado, hasta invisible frente a los ojos de los médicos que lo asistían. ¿Cuántas veces los médicos parecemos ignorar cuáles son las situaciones que complican o aquejan a nuestros pacientes? Y no nos damos cuenta del enorme impacto que puede tener una palabra, un silencio o un gesto para alguien que siente que su mundo se derrumba. En esta su última internación, Alfredo me dice, Laura, ¿cuándo te crees que voy a estar listo para partir, que habré logrado ese objetivo de completar la biografía de mi vida? Hice un silencio, lo miré a los ojos y le dije, cuando no tengas más miedo. Firmó sus directivas anticipadas para parar ese frenesí terapéutico de la que muchas veces los pacientes se encuentran prisioneros, porque no saben que es su derecho decir que no, basta, hasta aquí llegué, y que esto no significa darse por vencidos ni bajar los brazos, sino preservar eso más sagrado que tenemos los seres humanos, que tiene que ver con nuestra dignidad. Y quedaba tal vez lo más importante de hacer, despedirse de sus seres queridos. Organizamos una reunión con este objetivo y yo tuve el privilegio de estar allí, pero solamente como lo que era, una espectadora de lujo de una escena de amor. Y allí estaba ese hombre increíble, sentado en el borde de su cama, vestido solo con su calzoncillo, pero investido por la grandeza que le conferían el haberse hecho cargo de su finitud, del deterioro de su cuerpo, decidido a preservar a toda costa su dignidad y salir de este mundo con la frente en alto, mirando a su muerte de frente, a la cara. Y a esa mujer, Marina, esa no menos valerosa e increíble mujer, que cuando llegó el concentrador y el tubo de oxígeno a su casa, lo disfrazó con un sobretodo, una bufanda y un sombrero, para no darse cuenta o para tratar de ignorar la implicancia que esto tenía. Poder estar allí sosteniendo el basta de su marido, no más, y con los ojos húmedos por las lágrimas y la voz quebrada decirle, está bien, te entiendo, todo está bien, vamos a estar bien, te amo. Alfredo murió 3 días después, habiendo logrado creo que mucho más que aquello que él creyó que iba a lograr ese día cuando nos conocimos por primera vez en mi consultorio. Y yo me pregunto, si me quedara un año de vida, ¿cómo seguiría viviendo? ¿Seguiría trabajando de lo mismo o de la misma manera? ¿Seguiría haciendo las mismas cosas que hasta hoy?
¿Seguiría relacionándome con las personas y mis seres queridos de la misma manera? ¿O tal vez intentaría cumplir con un sueño que tengo postergado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué esperar? Cualquier momento es bueno para cambiar de rumbo, para crear una nueva historia o cumplir con un viejo sueño. Tenemos una sola vida, ¿no es mejor que la aprovechemos? Acompañar a alguien en el proceso de deterioro y muerte no es fácil, porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está exigiendo ser felices, pero nos pone como parámetro de felicidad ser jóvenes, lindos, flacos y estar sanos. Y no todo el mundo puede cumplir con esa expectativa. La enfermedad, la muerte, el deterioro ponen al hombre en un momento cumbre de su existencia, porque nos confronta con esto que nos cuesta tanto admitir, que es nuestra finitud y la posibilidad de muerte. De lo único que tenemos la certeza en el momento que nacemos es que vamos a morir. No sabemos si vamos a casarnos, si vamos a tener hijos, si vamos a estudiar tal o cual carrera, pero sí tenemos la certeza de que en algún momento nos va a tocar morirnos. Y sin embargo es algo de lo que no hablamos. Pero a pesar de este mandato social de no hablar de muerte y de ocultar la muerte, los hombres seguimos cuestionándonos y preguntándonos cuestiones que tienen que ver con nuestro ser humano. Y son preguntas que la humanidad se la viene haciendo desde que empezó a caminar por este planeta. Como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué vine a hacer a esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿El sentido del sufrimiento? ¿El sentido de la muerte? Estas cosas no tienen respuestas fáciles y empezamos a poderlas vislumbrar desde un lugar de nuestro ser que se llama nuestro ser espiritual. Y algunas de ellas encontraremos respuestas parciales, pero a muchas de ellas no les vamos a encontrar nunca una respuesta. Pero conectarnos con este aspecto nuestro que tiene que ver con nuestra espiritualidad, el desarrollar la espiritualidad que tiene que ver con nuestra conexión con valores, con nuestra conexión con la trascendencia, con la conexión con el sentido de la vida y de la muerte, es que empezamos ligeramente a vislumbrar algunas respuestas. El viaje de la espiritualidad es un desafío para cada uno de nosotros y es algo a lo que cada uno de nosotros estamos invitados a hacer. Cualquier momento es bueno para comenzar. Y podernos conectar con nuestra espiritual nos permite conectarnos con una profundidad de nuestro ser, donde empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con la coherencia. Y la coherencia es que podamos pensar, sentir, decir y hacer exactamente lo mismo. La espiritualidad nos conecta con valores que van más allá de lo físico, valores que tienen que ver con el arte, la literatura, la música, la naturaleza, el encuentro con un otro. Y acompañar a una persona que está en un proceso de pérdidas permanentes, como los que trabajamos en cuidados paliativos, que acompañamos este proceso de pérdidas permanentes, de deterioro permanente, se va perdiendo la posibilidad de trabajar, se va perdiendo el rol, se va perdiendo la salud, que es lo primero que se pierde, y empieza la muerte a dibujarse en el panorama como algo que está allí, presente y acuciando todo el tiempo para poder hacer y resolver. Nos confronta a nosotros mismos con nuestra posibilidad de morirnos, ¿no? Por eso es que a los médicos nos cuesta tanto esto de poder acompañar, porque nadie nos prepara para esto. En la facultad nadie nos enseña cómo hacer para dar una mala noticia, nadie nos enseña cómo hacer para acompañar estos procesos, donde en realidad nuestro rol como profesionales es acompañar este proceso, no dar respuesta, porque las respuestas, cada uno de nosotros tendremos nuestra propia respuesta, pero la respuesta la va a tener cada uno en su profundidad podrá o no conectarse con sus propias respuestas. Les voy a leer textualmente lo que dice Eric Castell sobre el sufrimiento. Eric Castell es el profesor emérito en la Universidad de Cornell y profesor en la Universidad de McGill. Y cuando él habla de sufrimiento dice que es el estado de distrés que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota y se mantiene hasta que la amenaza desaparece a la integridad o la integridad es restablecida. El sufrimiento puede entonces constituirse en un elemento de aprendizaje.
no solamente para nosotros, sino para las personas que están transitando por momentos de dolor y de sufrimiento. Y allí es donde ocurre el milagro. Y nosotros como profesionales no se nos forma en esto, donde uno podría desarrollar herramientas como la empatía. La empatía es poderse poner en los pies del otro, desarrollar herramientas como la comunicación consciente, que no es solamente escuchar, sino con la cualidad con la que estoy escuchando, y la compasión. La compasión que muchas veces es mal entendida porque se la confunde con lástima, y en realidad compasión es la empatía puesta en acción. Cuando yo amo, trato de que la persona que yo amo se vea liberada del sufrimiento, y cuando yo siento compasión, trato de que la persona esta se libere de su sufrimiento. Stephen Levine dijo que cuando nuestro miedo toca el dolor del otro, se convierte en lástima. Cuando nuestro amor toca el dolor de otro, se convierte en compasión. Y las personas que están en este proceso de deterioro, de desgaste y en la cercanía de su muerte, empiezan a encontrarse con necesidades que antes parecían que no estaban presentes. Parecían como que cuando uno está en el devenir de la vida no toma contacto con lo que realmente es importante. Entonces empiezan a aparecer estos planteos, estas cuestiones que tienen que ver con sentir que uno necesita perdonar y sentirse perdonado, necesita sentirse persona hasta el final de la vida. ¿Qué vemos cuando vemos a un otro enfermo, ¿no? ¿En qué momento los médicos perdimos el rumbo y dejamos de ver y de conectarnos con realmente cuál es nuestra misión? ¿Qué estamos viendo cuando vemos un cuerpo deteriorado? ¿Vemos la enfermedad? ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo por lo menos muchas, decir, uy, ahí viene el cáncer de mama? Andá a revisar o andá a auscultar la insuficiencia cardíaca de la cama 23. ¿Dónde queda la persona en todo esto? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un paciente? Si podemos empezar a ver al otro como un otro yo, porque en realidad cada uno de nosotros tenemos cuestiones que nos hacen diferentes, pero también cuestiones que nos aunan en esta humanidad que todos compartimos. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando vemos al otro? ¿Vemos la enfermedad? ¿El médico se mueve en el ámbito o en el mapa de la enfermedad? ¿O empezamos a virar y empezar a movernos en el ámbito de la subjetividad? En el ámbito donde el otro es considerado persona hasta el final. Entonces allí es donde nuestro modelo médico, tan basado en la ciencia, puede comenzar a tener un pequeño viraje y una nueva concepción y una nueva mirada. Y en realidad, esto que uno puede empezar como un camino personal y lo siente desafiante, porque en realidad lo es, el poder abrirnos al dolor y al sufrimiento del otro y poder ser más compasivos, uno un poco tiene miedo, ¿no? Porque dice, ay, ¿cómo me va a afectar esto a mí? ¿Seré capaz de soportar? ¿Seré capaz de resistir el dolor del otro? Y entonces, ¿qué nos ocurre? Nos vamos cerrando, nos vamos encerrando en nosotros mismos, porque de esa manera nos preservamos. Entonces no me conecto con lo que siento, no me conecto con la emoción, no me conecto con lo que siente el otro. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos empezamos a secar. Porque cuando me cierro a la experiencia dolorosa, también me estoy cerrando a la experiencia de lo nuevo. También me estoy encerrando y evitando la posibilidad del ingreso al placer. Entonces, cuando uno abre mágicamente ese lugar, es donde empieza a ocurrir el milagro, ¿no? Donde esta transformación no solamente le ocurre al paciente, sino también me ocurre a mí como persona. Y empiezo a conectarme de vuelta cuál fue mi objetivo. ¿Por qué elegir ser médico? Porque yo les digo, chicas y chicos, si ustedes creen que son médicos para luchar contra la enfermedad y la muerte, vayan cambiando de profesión. Elijan otra cosa, porque seguramente, salvo que se dediquen a hacer medicina legal o anatomopatología, seguramente en algún momento de sus carreras un paciente de ustedes se va a morir. O se puede enfrentar con la posibilidad de muerte. ¿Y qué van a hacer en ese momento? ¿Lo van a dejar? ¿Van a decidir, bueno, como vemos todo el tiempo, ¿no? Ya nosotros no tenemos nada más que hacer. Andá que te atiende el equipo de cuidados paliativos. Y ahí se le están cerrando un montón de posibilidades. ¿Cómo no hay nada más para hacer? Acá comienza la posibilidad de hacer otras cosas, que tal vez no son las de la medicina curativa, son las de la medicina que acompaña, la medicina que alivia,
la medicina que conforta y la que está al lado del paciente hasta el último momento de su vida. Yo les voy a pedir un momentito que cierren los ojos. Vamos a hacer un brevísimo ejercicio. Imaginen un día de sus vidas. ¿Cuáles son las actividades que realizan? ¿Cómo comienza su día? ¿Cómo transcurre? ¿Qué cosas hacen? De aquí para allá, seguramente. Y un buen día se despiertan sintiendo un dolor. Se toman un analgésico común, un AINE, y siguen porque el dolor se alivia. Transcurren los días y llega un momento que ese dolor no se alivia con un simple AINE. Entonces deciden ir a la consulta. El médico le pide una serie de estudios, tomografías, análisis de sangre, ecografía. Y cada uno empieza a pensar, ¿no? ¿Qué tendré? ¿A qué se deberá este dolor? ¿Tendré algo grave? Sientan un poquito lo que están sintiendo ahora, imaginando ese momento. ¿Qué momento? Y están en la sala de espera, esperando que su médico los reciba, solos, ya son el último turno, están allí solos. ¿Qué está sintiendo? Miedo, angustia, ansiedad, enojo. ¿Y qué estarías necesitando del médico que te va a atender? ¿Qué cualidades debiera reunir este profesional para satisfacer tus necesidades? Y ahora pueden abrir los ojos. Y yo les diría que seguramente las cualidades que cada uno pensó no son muy diferentes unas de otros. Y tal vez los invitaría, si quieren ser parte de este viaje, a que puedan cultivar en ustedes mismos esas cualidades que esperan que aquella persona que los va a atender a ustedes tenga para poder satisfacer sus necesidades, porque recordemos que el otro no es muy diferente a mí y que las necesidades de los otros no son muy diferentes a las mías. Todos necesitamos sentir que somos importantes, que no somos invisibles, que le importamos al otro. Necesidad de escucha, de consuelo, de confort y de estar allí, de presencia. Pero ¿qué calidad de presencia estoy dándole yo al otro? ¿Es una presencia solamente de cuerpo? ¿O es una presencia donde yo me abro a la experiencia y permito que el otro entre a ese lugar sagrado de mi ser? Y allí en esa comunión podamos hacer juntos este trámite, este tránsito y este camino hacia la muerte del otro. Y tal vez ese sea el premio a nuestra labor como médico. Y yo creo que eso es ser buen médico. Y les voy a leer una carta que escribió una residente de segundo año en España y que dice así: por favor, no puedo más. Y empezó a llorar. Y allí estaba yo en mi primera guardia, con la realidad palpitando descorazonada. Unos ojos con más daños que años me miraban pidiéndome ayuda. Estaba desarmada. Intenté recordar algo de lo que había memorizado en la carrera. Busqué en mi cabeza algún esquema, alguna clase magistral, y lo único que recordé haber aprendido sobre el sufrimiento fue cuál era el pH de una lágrima. Me sentía indefensa y estafada, como si todos estos años hubiera estado trenzando una onda infinita y me hubieran dado una patada en el trasero para salir al ring, donde me esperaba Goliat y no tenía piedras. Me enseñaron la escala de Eva, del dolor, pero nadie cómo consolar el dolor de perder a Eva. Sé dar puntos simples, colchoneros,
poner grapas, apósitos y vendas. Ni idea de cómo restañar las heridas que no sangran. Munchausen, Raynaud, Gilbert. Puedo decir muchos nombres de síndromes raros, pero se me atascan las frases que empiezan por lo mejor es que no sufra. No se va a recuperar. Lo siento. 1 miligramo por kilogramo de peso, 500 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto pesa la culpa? Se olvidaron de decirme lo más importante, que a veces una sonrisa es analgésica y que el efecto es dosis dependiente y no tiene techo. Que una mano en el hombro es el mejor antihistamínico contra la duda y llamar a la gente por su nombre es una benzodiazepina, de inicio de acción más corta y de semivida más larga. Al menos, si el camino es duro, la buena noticia es que estará lleno de piedras. Muchas gracias.